Vamos a hablar ahora de una banda que cambió la historia de la música. Yo me animo a decir la banda más importante de todos los tiempos. La más influyente. Y sí. Y también cambió una época, porque los Beatles no fueron solamente canciones pegadizas o grandes discos. En su historia aparecen también preguntas sobre la revolución, la política, la guerra, la paz y sobre el mundo que estaba cambiando en los años 60. Con Martín Rodríguez vamos a mirar a los Beatles hoy desde ese lugar. ¿Qué decían sus canciones? ¿Qué decían sus canciones sobre la política? ¿De dónde venían ellos socialmente? ¿Y cómo pensaban ellos la idea de revolución que uno supone no pensaban todos lo mismo? Alguien le preguntó a Ringo Starr qué pensaba. Bienvenido, Martín Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Bien, me siento el Beto Badía, ¿no? Sos el Beto Badía. Especialista en los Beatles. Hoy sos Beto Badía, sos especialista en los Beatles. Qué gana de hablar de los Beatles, por favor. Sí. Bueno, hoy traje Vos decías, ellos cambian, están en una época de cambio, que son los años 60, y ellos transforman el mundo, transforman la música, pero le dan bastante la espalda. Sí, los Beatles tienen, obviamente, la irrupción de la Beatlemanía, grandes canciones y grandes discos, primero canciones de amor, digamos, canciones pegadizas, y se produce todo ese impacto, pero te diría, tardan mucho en romper su propio pacto de silencio sobre la opinión política dentro de las canciones. O sea, los Beatles tenían un manager que muere en un momento bastante bisagra, que es Brian Epstein, que incluso hay un libro muy bueno, me recordaba mi amigo Strasburger, que es una suerte de autobiografía que cuenta la relación con los Beatles, que funcionaba como contenedor, ¿no? de la banda, y que de algún modo limitaba, porque ellos habían tenido algunos exabruptos más en conferencias de prensa. Hay uno histórico de Lennon que dice: nosotros somos más importantes que Jesús, y en una gira en Estados Unidos el Ku Klux Klan hace una quema de discos. Lo matan, ¿no? Lo matan. Una gran cancelación. Una gran cancelación, exactamente. Entonces ellos demoran, incluso tienen una medalla que reciben de la reina, y demoran bastante el momento de la opinión política, que venía como de algún modo arrastrándose, y llega a partir de una canción. Obviamente no la podemos poner, pero le podemos pedir a los oyentes que la escuchen de fondo. Gente, vamos a hablar de la canción Revolution. Claro, exactamente. Nosotros no podemos ponerla porque si la ponemos nos bajan la transmisión, Exacto. el canal, y nos meten presos. Sí, y si la cantamos es un papelón. Les pedimos que ustedes acompañen esta columna, esta conversación, Claro. poniendo de fondo Revolution de los Beatles. Exacto. La canción llega en el 68, que es como el año, ¿no? El mayo francés, primavera de Praga, como un año bisagra también. En los Beatles hay una cuestión importante. Los Beatles en el 66 se bajan del escenario. No tocan más en vivo. Puede haber imágenes de ellos tocando separados. Hay algunas, por ejemplo, de Lennon en un festival de rock and roll en Toronto, Harrison, pero la banda no vuelve a tocar en vivo, salvo en set televisivos o el famoso concierto en la terraza en Apple Corps. Pero ellos no vuelven a tocar en vivo. Y se convierten en un laboratorio. Es como George Martin, que venía pisando fuerte, se los lleva, los sustrae del escenario. Los conciertos eran horripilantes porque el grito, no todos los gritos no se escuchaba tapaban. nada. Si vos escuchás un disco en vivo de los Beatles es horrible, porque es con una pared de sonido de griterío. Y entonces ellos entran al laboratorio, y ahí vienen los discos, digamos, que a mi juicio transforman de verdad, ¿no? Sgt. Pepper sería como el disco perfecto de esa etapa, ¿no? De Revolver en adelante. Claro, ¿no? de Revolver en adelante. Y sí aparece, desde el 68, Lennon pide permiso para hablar de política. Se politizó. Pero lo interesante, lo paradójico, Lennon ya estaba con Yoko Ono, que es la mujer que le transforma la cabeza a Lennon, ¿no? Como dicho rápido, podría ser entre un rebelde sin causa y un rebelde con causa, ¿no? Si Yoko es un artista pop de la vanguardia londinense, y que le mete, digamos, los Beatlemaníacos nos dividimos en dos: en los que creemos que Yoko separó a los Beatles, los que creemos no, los que creen que Yoko separó a los Beatles, y los que creemos que Yoko salvó a Lennon de su propia estupidez, digamos. Y en todo caso, y para mí los Beatles son una ocasión perfecta. O sea, los Beatles duran 3.000 días. Por eso hoy podría ser una efeméride, porque duraron 3.000 días en casi 8 años. Qué vertiginoso, ¿no? Qué rápido, qué corto. O sea, no hay un día que no hayan hecho algo que de algún modo haya transformado, porque los saltos cuánticos de disco a disco, de canción en canción, son geniales. No se puede creer. Otra cosa que ocurre es que después del 66 empiezan a componer por separado, definitivamente, aunque firman juntos Lennon y McCartney. ¿Qué ibas a decir? ¿Por qué dejan de tocar en vivo, Martín? No soportaban más lo que ocurría en el escenario. Bien, No casi soportaban una más. fobia, digamos. Y creo que en algún punto era para salvar a la banda, decir, bueno, vamos a explorar caminos distintos. Tienen el viaje a la India, que es insólito. O
O sea, que es medio Capusotto y sus videos, el viaje a la India. O sea, sí, ellos se cagan de risa, el tipo era un estafador. Al que cambia en serio, los más orientalistas en ese momento eran Lennon y Harrison, sobre todo Harrison. Harrison vuelve orientalista, Lennon queda más detenido, un poquito más, qué sé yo, pero Paul y Ringo ni hablar, más Ringo no podía comer. Ringo tenía un tema estomacal, porque había tenido peritonitis de chico, entonces tenía una cierta fragilidad y la comida india era todo picante, todo tremendo. Era complicado. Entonces vuelven un poco a disgusto y con la experiencia terminada. Y ahí es cuando Lennon compone Revolution. Datos de esa canción, que es la canción donde ellos, pero no es la primera canción en la que hablan de política. Tal vez la primera canción política es la que abre el disco Revolver, Taxman, que es de George Harrison, y que es una queja contra el recaudador de impuestos. Es casi un manifiesto liberal, ¿no? Exactamente. There's one for you, 19 for me. Exactamente. Casi la podría cantar Milei. Claro. Sí. O Sturzenegger, o Adorni antes, o sea, 2 propiedades antes. Digamos. Déjame que te cuente. Hace 2 propiedades. Déjame que te cuente cómo va a ser. Es 1 para vos, 19 para mí. Exactamente. Le ponen impuesto a todo, al aire. Qué Yo qué sé. temazo. 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 Pero vos decís, es la primera canción política y es medio Kun Agüero. Es como, me hice rico, sacame el pie encima. Claro. Déjame el Rolls Royce, no me lo cobres. O sea, yo lo amo al Kun. Y Todos. Yo le sacaría, sería una exención impositiva caminando por mí el Kun Agüero, lo claro. Pero, digamos, los Beatles tenían lo mismo. Que después quiero decir algo sobre su origen. Entonces, esa es la primera canción. Incluso George, que no se politiza, tiene otra canción que se llama Piggies, que es como contra la avaricia. Ok. También un comentario sarcástico contra ciertas actitudes de avaricia de los ricos. Imaginemos que los Beatles se codean con cierta, con cierta élite, con la clase alta británica a partir de la fama. Pero llega esta canción, y la canción de Revolution es un comentario, te diría, a contrapelo de la época. O sea, todos esperaban una suscripción por decirlo rápido, al mayo francés y al movimiento de la época, como tenían otros músicos, como Eso tuvo te iba a Jagger, los Stones, chicos de Londres, de universidades, incluso que en un momento tienen como una película de Godard, que era el gran vanguardista, sobre el montaje en la composición y la grabación de Simpatía por el Diablo, ¿no? Que tenía ese gran tema de los Stones. Uh-huh. Muy amigos los Rolling de los Beatles, ¿no? Es otro tema también, o sea, una rivalidad. De fans. Sí, de fans, no, pero cero entre ellos. Y en ese momento había un coqueteo con la izquierda. Digo, Jagger incluso va a manifestaciones y todo. Los Beatles, que sí que no. Y Lennon hace una canción bastante anti. Es decir, él dice, por ejemplo, te dice, decís que querés transformar la Constitución, nosotros te queremos transformar a vos. Decís que querés hacer un llamado a la construcción más que a la destrucción. Y hay una queja de una imagen que es, no vas a cambiar nada llevando pósters de Mao. De Mao, claro. De Mao, que era una figura, obviamente, la Revolución Cultural, una figura icónica. Un tono muy irónico, ¿no? Sí, muy irónico. Well, you know. Sí. People Are Nude, gran poeta del rock, porque a la vez Revolution tiene varias versiones. Y hay una que se llama Revolución número 1, después hay una número 9, que es una canción súper vanguardista, pero Revolución número 1, que queda en el álbum blanco, que no es la que todos conocemos, la que debe haber puesto el público es la más rockera. Pero hay una esa más. Salió sola, ¿no? Claro, sale con Hey Jude. Con Hey Jude. Claro. Canción que Paul les compone a, creo que saben, al hijo de John Lennon, Sí. a Julian, que estaba muy triste por la separación con Cynthia Powell. Y bueno, y ahí, en la Revolución número 1, Lennon queda. Fíjate que, viste que vos mandás un WhatsApp y tenés un rato para editar, para corregirlo, o gente que tiene tweets borrados. Lo que puede ser tener un comentario político, lanzarlo en un simple que vende millones Terrible. y arrepentirte. Un poco arrepentirte, Claro, decir, claro. fui demasiado mala onda. Entonces, Claro. en el álbum blanco, vuelve a grabar la canción y le pone un comentario cuando dice, si vas a destruir, no cuentes conmigo, o sí. Esa es la mini corrección. Eso solo pone Lennon en la nueva grabación Increíble. que hace en el álbum blanco. Che, Martín, cito Apóstoles, el podcast que hicieron con Juan Manuel Strasburger el año pasado, que tiene acá George Martin presente, que es Neuencio Ane, y en un momento en el que creo que es el último capítulo, cuando hablan de Spinetta y de Charlie, Sí. vos decís que Charlie renuncia a ser la voz de una generación, ¿no? Sí. Camino que había tomado Dylan por ahí de alguna Sí. forma, o que por ahí podía tomar también León Gieco. Sí. ¿Cómo se llevaban los Beatles con ser la voz de una generación? ¿Asumieron ese lugar? ¿Le escaparon? No, en principio le escapan a lo que significa la voz testimonial y política y rebelde
y le hacen un gran ole. De hecho, ellos conocen a Dylan en el 65 cuando Dylan venía escapando de eso. Es decir, Bob Dylan hay un primer Dylan, Marcha de los Derechos Civiles, él y Joan Baez, que eran, viste, como Bárbara y Dick politizados, ¿no? Eran como un chico y una chica. Nadie sabe que es Bárbara y Dick, hijos de puta, no tienen ni la menor idea. No, es una dupla de música pop argentina. Sí. Son las referencias de Martín Rodríguez. Sí, tal cual, boludo. Pero bueno, no importa. Pero eran En como, el chat saben. En el chat saben. Y eran como un momento muy político de Dylan, y Dylan todo el tiempo, te diría que la historia de Dylan es cómo sacarse encima su propio bronce. Y cuando ellos conocen a Dylan en el 65 ya es un artista que intenta justamente correrse de ese lugar. Con lo cual, los Beatles, la influencia de Dylan es más musical y creativa, ¿no? Por ejemplo, contar más historias adentro de las canciones, que era una de las virtudes, ¿no? del Dylan trovador, ¿no? Del Dylan que te cuenta una historia dentro de una canción, ¿no? Uh-huh. Que es una virtud para mí total. Pero no es un rasgo político lo que ellos incorporan de Dylan. Lo que pasa es que Lennon, a partir del 68, tiene un salto a la política. Y ahí sí, yo creo que esta pregunta que vas a hacer, ahí sí Lennon coquetea con la idea de ser una voz generacional. Claro. Y tiene un momento político que está entre el 68, el 70-71, que se muda a Nueva York. Ellos habían ido a Nueva York a hacer, digamos, iban mucho a esas ciudades, una ciudad epicentro, ahí ocurría la revolución negra del jazz, ocurría la política, ocurría un montón de cosas. El progresismo neoyorquino, ¿no? Uh-huh. Y ahí Lennon sí empieza a grabar discos mucho más políticos y empieza a tener amistades políticas. Por ejemplo, Lennon es amigo de las Panteras Negras. Lennon participa en manifestaciones. Hay fotos, incluso. Hay fotos, sí, bueno, claro. Debe haber algo, no sé si fotos de su amistad con las Panteras Negras, pero de Lennon en algunas movilizaciones en Nueva York contra la guerra, y empieza lo que es las campañas por la paz, obviamente. Es que en su Vietnam, carrera sí tiene un montón de temas. Claro. Desde Working Class Hero o Imagine. No sé, Imagine, cómo, que es... O sea, es muy light, pero es una canción. No. Es una canción, ¿no? Y dice algunas cosas. Lo que pasa es que es un periodo. Es entre el 68 y el 72, porque Lennon también se pudre y además se paranoiquea. Lennon, agarrando el megáfono directamente. Sí, eso es. Es Néstor Pitrola. Sí, Qué fotón, por favor. Esa está buena. Después tiene. Yo quiero que busque el genio de Felipe, me ayudó a organizar esto. Van a ver una foto de Lennon, que está Lennon, Yoko y un personaje de traje negro. Que es, les voy a decir quién es. Ese es el primer ministro de Canadá. Se llama Pierre Trudeau y es el papá. ¡No! Mirá. Sí, es el papá del que fue hasta hace poco. O sea, es el suegro de Katy Perry, ¿o no? Sería el suegro de Katy Perry. Sí. Bueno, no sé ni quién es Katy Perry. Es la novia, es una popstar número 1, gente. Sí. Bueno, ¿qué sabe de popstar? Mirá cómo sabe, el tipo, lo educaron. No tienen por qué saber. Pedro conoció a Justin Trudeau en el sindicato, ¿sabes? En la internacional. Bueno, Madonna, Miranda. Novios de popstars. Sí. Bueno, acá Lennon tiene una fascinación con la ciudad de Toronto y tiene para mí, después de que se casa con Yoko en enero del 69, esa cama por la paz que pasa en una semana en el Hotel Hilton, que la verdad que es un meme, fue un meme. O sea, hay una foto que van a ver que está buena, que está la mucama haciéndoles el cuarto. No sé si la ven. Esa foto es extraordinaria. No, esta foto es increíble. Sí, esta foto es increíble. Además que te prestes a sacártela y después a difundirla, porque ellos tenían un fotógrafo personal que era el que ellos después obviamente aprobaban o desaprobaban. Y bueno, tenían a la... ¿Les gustó la foto? Sí, les gustó la foto. Que esto es un momento donde Lennon va a Toronto y los Beatles no participan de Woodstock, que había sido que después fue en el 69, fue en agosto, esta foto es anterior, pero se venía gestando el Festival Hippie y Lennon pretende armar un Woodstock en Toronto. O sea, replicar una suerte de Festival Hippie. Lo que pasa es que es verdad que como ocurrió Woodstock, la organización fue tan desbordante que se vino todo a pique. Hay quienes dicen fue el punto culmine y el final a la vez del Flower Power, claro, ¿no? Que venía el verano del amor del 67, el Festival de Monterrey, y después el Woodstock, que es como si fuese la de Barclay. Hasta acá llegó. Hasta ahí llegó. Y después tiene Lennon, hay una tapa de un disco, justo lo decía Marcos, que se llama Sometime in New York City, que fíjense la tapa porque es como el disco, en general para muchos es como el peor disco de Lennon, para mí no. Para mí está bueno, tiene canciones que canta Yoko. Pero vos no soltás un ídolo, Martín. No, yo no te suelto un ídolo. No soltás un ídolo. Yo no te No suelto. soltás un ídolo. No, el Kun Agüero siempre dice de este disco. Pero
acá vos fíjate, por ejemplo, la tapa del novio de un Joraca, estoy viejo. Pero, por ejemplo, Ángela es Angela Davis, es bastante conocida. Sí, sí. Después tiene, bueno, está John Sinclair, que es también otro activista que fue en Cana por Esta es la tapa del unos disco. porros. Esta es la tapa del disco. Woman is the nigger of the Claro, world. que es una canción feminista. No fue tomada por Lola Verde mucho, pero es una canción que tiene un comentario muy, muy feminista. Además, la actitud del propio Lennon de darle lugar a Yoko en los conciertos, todo. Hay una presentación televisiva que muestra la cara de Chuck Berry cuando canta Yoko, que Chuck Berry es un genio que la mira como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Sí, ella está haciendo ahí Sí. como unos sonidos. Sí, buenísimo. y a veces ese se envuelve video. como en una bolsa, o sea, pone a prueba el límite de lo tolerable. Claro. Increíble video. Y Lennon como si nada. Sí, él sigue. Él loco, como sigue. banco a mi mina. O sea, Sí, en un sí, punto. sí, lo bancamos, Tope de lo gama bancamos. ese video está bueno. Es como Está vos con Lennon. buenísimo. Yo con Lennon. Pero digamos, y no le da, bueno, ahora que es la palabra cringe, no sé Sí, cuál es la no le da palabra. vergüenza. Bueno, no le da vergüenza, pero a todo el mundo, todo el alrededor sí, que era como, bueno, ¿dónde poner a Yoko Ono en todo esto? Bueno, este es el disco y después tiene el único, digamos, uno de los conciertos más importantes de Lennon, que es en el Madison Square Garden, en Nueva York. Lennon estaba tan politizado que la gente no pensó que era un meeting político, entonces no se vendían entradas. No. Tuvieron que avisar que era un concierto. Finalmente se llenó, creo que hubo 2, o no me acuerdo cómo fue. Pero Lennon nunca emprendió giras. Otro tema también de los Beatles y de Lennon es que dejan de tocar en vivo y Lennon nunca más vuelve a tener esa dinámica de giras al tipo los Rolling o tipo Paul con Wings y que viajaba por el mundo. También Lennon muere en el año 80, pero todo ese raíz de estrella de rock, Lennon no lo tiene. O sea, por ejemplo, vomitaba antes de tocar. Hay pocos conciertos que se puedan ver y pocos conciertos históricos. Él se sube a un Madison para tocar con Elton John en el 74, que era muy amigo. Hay algo con Qué Frank loco, Zappa, sí. El Festival de Rock and Roll de Toronto, que él lleva a Eric Clapton, que es el que le caga la mina a Harrison, ¿no? O sea, hay mucha En amiga. contraposición a eso, lo que hablábamos antes del aire, que cuando uno ve Get Back o Anthology, que ves que alguien tiene que laburar en una banda y el que laburaba Sí. era Paul. Bueno, Paul tiene casi 80 años y Sí. sigue viniendo y da un show de 3 horas. Sí. Está y impecable. Toca acá, toca en Córdoba, Sí. no para de moverse y de trabajar, ¿viste? Sí, Como que sí. También cuando capaz le faltaba esa pata un poco más disciplinada. Sí, es cierto, la fue perdiendo. Creo que como que se le vuelven más diversos todos sus intereses. Tiene como intereses de hacer un poco de cine, escribir, hacer libros. Creo que esa es la influencia de Yoko más como artista pop. Lennon se concibe más que como algo más que un músico. Viste que en Get Back hay un momento donde viene uno y le van a decir a Paul estaba de culo. No sé si todos vieron. Sí. Es el mejor documental de la historia. Es espectacular, realmente es un nivel de intimidad que uno incluso hasta se sienta incómodo de estar Sí, presenciándolo. sí. No quiero Sí. saber lo que hablan. No, además te muestran realmente lo que. George parece un hijo adolescente que baja a comer de mala gana. Sí. Viste, como que llega George, como que no tenía más ganas de estar ahí. Un pendejo parece. Ringo todavía no lo puede creer. Sí, total. Ringo está como en el primer día, como diciendo, yo acá no rompo nada porque estoy en el mejor lugar del mundo. Y tenía razón. Y obviamente los años han reubicado a Ringo además en un gran lugar como baterista, ¿no? Como músico y todo. Paul es el manager, tiene la banda sobre los hombros. Y está a disgusto. Y en un momento viene uno, está a disgusto porque ve que no funciona, y viene uno y le dice, ve que no funciona a veces, pero después hay momentos que se ponen a tocar. Engancha, está claro. buenísimo. Y viene uno y le dice, no, porque en la tapa pensé, y Paul está así, y dice, está bien, lo del arte, hablarlo con John y con Yoko. Como diciendo, Dale una, claro. no, sí. no, o como diciendo el arte, la tapa. ¿No? Como diciendo, los míos son. Yo soy el obrero de la canción. Claro. Y hay un momento, para mí, el más lindo de todo el documental, búsquenlo, que es un momento muy chiquito donde Paul se acerca y le dice a Lennon, ¿estás componiendo? Como que le pregunta. Ellos estaban, de ahí viene el concierto en la terraza. Claro. Pero que como que le pregunta, ¿estás haciendo algo? ¿Estás componiendo? Y Lennon, que estaba esquivo, también siente la presión. Lennon estaba entre dos fuegos, Yoko y Paul. Terrible. Y se nota esa tensión, porque en el fondo era como una especie de guerra fría, aunque no necesariamente porque Yoko y Paul se llevaran exactamente mal, o no sé cómo fuera. En general, además, la esposa de Paul tenía buena onda, linda. No, yo son qué sé. esas tensiones Eran tensiones humanas. de grupo, claro, boludo. claro. Esa parte humana que vos decís, después es como espiar cómo se hizo una pirámide. Claro. Porque vos decís, la estructura de una canción de los Beatles es un patrimonio de la humanidad y vos crees que cada cosa está. Y por ahí hay un chiste de Lennon que quedó. Hay una desafinada a propósito que quedó.
o un grito. Pero vos realmente cuando vos lo escuchás, y lo escuchamos todo de chico, vos crees que, viste, es como si fuese una partitura de Mozart. Voy a decir, no, pero esto está anotado. Claro. Y quedó como ahí, puesto sobre el sonido. Datos chiquitos para redondear. No, Los redondeamos, Beatles, tengo 1000 preguntas. Origen obrero. Una cosa, viste, vos decís, tardaron en tener comentarios políticos. Finalmente, a su modo, los tuvieron. De hecho, Paul se hizo muy ecologista y yo qué sé. Lennon fue el que más lo tuvo, como decía Marcos. Luego los abandona, se asusta, se siente perseguido, también mucha falopa, mucho alcohol. Tiene un fin de semana salvaje en la costa oeste, Lennon. Después de que se separan los Beatles. Sí, y después de que él se desilusiona con la vida en Nueva York. Y él se va a vivir a Los Ángeles Ah, mirá. y Yoko, diríamos, le coloca un amante, que es Mai Pang, que es una empleada de la Plastic Ono Band, que es una mujer china, de origen asiático. ¿Cómo le ¿Cómo le coloca un coloca? amante? Sí. Bueno, La invita, yo invita no a hablo, un- tal vez estoy un poco fuera del clima de época. No, ni siento no, lenguaje, para entender. pero, digamos, le sugiere y le solicita a Mai Pang, que evidentemente Sí. Lennon era, digamos, era Pajero. gatillo fácil, Ah, ok. digamos, y Castillo. viaja Le presenta una amiga. digamos. viaja con él. Claro, no, pero ella formaba parte. Ok. Ella formaba parte de la empresa. Ah, ok. ok. Entonces, la ubica junto a Lennon y dice, Anda. cuídamelo. Entonces ella se va y obviamente la vida de Mai Pang junto a un Lennon que salía de noche, que se agarraba a piñas, que era como el Lennon cuando iba a tocar a Hamburgo, digamos, un Claro. Lennon pesado. O sea, es medio, viste, Trainspotting. ¿Te imaginas un tipo así? O sea, no te imagines un tipo con la terapia del grito primal y haciendo yoga. No era el Chango Spasiuk. Claro. ¿Entendés? O sea, era El Charlie de los 90, un digamos. Say No More. Claro. Claro, mucho alcohol, con visitas de amigos, Ringo, que también Le- empinaba el codo. Tiene ahí casi la última foto linda con Paul, pues se reconcilian ahí en una reposera los dos. Che, Martini, Sí, Ahí está, mirá, ahí está la. esa es Mai Pang. Mai Pang. Tiene un gran libro. en la discografía de los Beatles, la aparición de las drogas psicodélicas Sí. genera todo un cambio estético Sí. en cuanto al arte y a lo musical. ¿Los acerca políticamente a algún sector que tenga que ver más con el hipismo, con ese movimiento, o no necesariamente? Sí, los acerca. Nunca fueron de mamas and de papas, ¿viste? O sea, nunca fueron el sueño californiano puro. Mm. O sea, son 4 personalidades. George agarra del hipismo el viaje a Oriente y lo lleva lejos. Tiene una amistad con Ravi Shankar, con el músico, Sí, sí. con el de la cítara. Sí, Sí, ¿Saben sí. quién es, no? Sí, obvio. Pues tengo el caso de un flaco amigo, el amigo de un amigo que ve un día y dice Ravi Shankar en un teatro y el chabón era fan de los Beatles. El de que respiraba. Para. Ah, el Saco arte de entrada. vivir. Y fue un curso de El respiración. arte de vivir no lo puedo creer. Pero Harrison grabó con Ravi Shankar. Claro. Y era de Bangladesh. Y hacen el famoso, también el Madison Square Garden, en el 71, el concierto para Bangladesh. Que Harrison es muy amigo de Dylan, después arman una banda en los 80, yo qué sé, y toca Dylan, Ringo Starr toca la batería, hace un concierto, casi inaugura el concierto a beneficio, que es el concierto para Bangladesh, casi Live Aid, África, no sé qué, todas esas cosas que hacía Bob Geldof, como que el antecedente era el concierto para Bangladesh. Bien. Pero bueno, ese sería lo que agarra, te diría, Harrison agarra más ese hilo. Ringo no, Ringo es un obrero de la construcción, digamos. Ringo toca y la bandera de la UOCRA atrás, o sea, es un tipo, y es genial, tiene discos hermosos. Y Paul agarra la cosa ecológica y la vida rural, la vida así, viste que lo ves con ¿A Linda dónde se va a Ekman. vivir, Paul McCartney? ¿Dónde vive? No, Paul McCartney? creo que en una granja por Escocia. Sí, con ovejas. Sí, con ovejas. Viste que Paul es como que sentís que el mundo le hace daño, digamos, ¿no? De Es hecho, muy- contó, muy sensible. Bebe Contepomi cuando vino, contó que le hizo una nota a Paul en la casa y eso se tuvo que tomar cuatro trenes para llegar a una Sí, granja. Y que llegó y había un banquete impresionante como si fuera Sí, el rey de Navidad, Inglaterra sí. y le preguntó Bebe Contepomi, che, ¿y para quién es Party todo esto? tonight. Para vos, negro, Para que vos. viniste a hacer Sí. una nota. ¿para Sí, quién Paul es? manda a los hijos a colegios públicos también en un momento, como una cosa. Bueno, ellos eran eso, hijos de la clase obrera o de los trabajadores de Liverpool, que, digamos, por eso también hay una parte, por ejemplo, en Paul, que era más conservador, en un punto él le compró una canción a la reina. Y el amor a la reina también, de alguna manera, yo no voy a hacer una sociología, y menos en la cuna de la sociología como es Inglaterra en algún punto, pero la canción a la reina también habla
consiste en una cierta raíz popular, porque el amor a los reyes también tiene una raíz popular. Claro. También, eso, por ejemplo, lo puedo saber más que ocurre en España. Suponete, en España hubo muchos momentos que fueron muy populares los reyes. Y tal vez ahora, ¿no? Este rey Felipe. Bueno, Paul tenía eso. Y Lennon se cría con una tía, Mimi. La madre muere muy tempranito. La madre es madre soltera. Porque el padre lo abandona, Freddy. Y el padre era laborista, el padre era de izquierda. Y él en un momento se lo lleva a vivir. Y en el 68, el año que compone Revolution, 67, 68, Lennon, el padre vivía en la mansión, se chuseaban, y ahí es cuando Lennon devuelve la medalla que le dio la reina por la intervención británica en Biafra en un conflicto en África. ¿Es el único de los 4 que devuelve la medalla? Creo ¿O la medalla se la dieron solo a él? No, se la dieron a los 4. Y entiendo que es el único que hace la devolución simbólica. Tal vez, no creo que lo hayan devuelto los otros. Harrison, yo creo que ni se acordaba que la tenía. Claro, y Ringo duerme abrazado a la medalla. La llevó a Ley Bajo ya, Harrison. Con todo derecho, Ringo, que es un capo. Pero Lennon fue el que hizo esa devolución en el 68 por el conflicto en Biafra. Después el padre lo vuelve a perder y el padre después muere en los 70. De hecho, Paul es Sir Paul McCartney, ¿no? Sí, todos. Sí. Todos. Sí, sí. ¿Por qué hacías énfasis en su origen obrero y en el devenir de su relación con la política? Bueno, a ver, era descriptivo. En algún punto ellos no tenían ese roce intelectual innato que podían tener la escena neoyorquina, londinense o californiana. Los Stones sí. Los Stones sí, un poco más, sobre todo Jagger. Ok. Sobre todo, Keith Richards no, pero sobre todo Jagger. Ese roce con la universidad, con las carreras de arte, con la intelectualidad, le llega más tarde. Estamos hablando de generaciones donde a los 18 años ibas a una guerra, ¿no? Ahora tenés gente de 35 años que vive con los padres. O sea, era una época más fuerte, ¿no? Sí, claro. Igual ocurre en los 60 que se inventa la juventud. O sea, no había juventud hasta los 60, ¿no? O sea, en los 60 el mercado y la política descubren la juventud a la vez. Estoy para que las próximas columnas sean de los Beatles también, la relación de los Beatles con otras bandas. Por mí sí. Los Beatles sí. Me convierto en Badía lentamente, me pero no me encanta. importa ver un capo. Me encanta. No, había varias preguntas que te quería hacer. Hay algo que a mí me fascina. Yo vi Anthology hace no mucho tiempo. Sí. Nunca me había detenido a mirarlo. Y me fascina mucho la enorme coincidencia, casualidad azarosa del destino de que fueran al mismo colegio, ¿no? Que de los millones de colegios que hay en el mundo haya 2 que hayan coincidido ahí. Y uno quizás, como decías hace un rato, no se detiene tanto en la dimensión humana y personal, que claro, son compañeros desde que tienen 14 años, 13 años, hicieron 4.000 canciones antes de pegarla. Sí. Y claro, por ahí en 1968-69 ya no se soportaban, ¿no? No se soportaban. No se soportaban más. No. Tienen 1000 explicaciones y también es. O sea, su separación, quiero decir, tiene 1000 explicaciones. Hay un desencadenante que yo creo que empieza a ser el principio del fin, como un reloj de arena que se da vuelta, que es la muerte de Brian Epstein, que era el contenedor emocional de ellos en 66-67. Ok. Muere Brian, 66 creo. Y ahí yo creo que se empiezan a disputar liderazgos y a no reconocer liderazgos. Y fíjate que Harrison, hay una, para mí, entre comillas, una esnoveada que dice Harrison es el mejor Beatle. Sí. Para mí es un poquito de una esnoveada, porque compuso menos, porque es más tapado, ¿no? Porque es como, ¿viste? Es como el Chino Volpato de los Midachi, ¿viste? Como que no está tan en primer plano. Y en un punto, yo creo pero creo que era un cuello de botella creativo, por ejemplo, para Harrison. Era el primero que amagaba con irse, porque fíjate que los discos que vienen después de Harrison son geniales. Y hay canciones que son hermosísimas y que podrían haber sido el repertorio de los Beatles. Yo creo que Harrison y Lennon crecen solos. Y yo creo que, por ahí alguien se va a angustiar si digo esto, yo creo que Paul levemente decrece solo. Para mí, Paul sin los Beatles le falta ese condimento, un poco más de picante, ¿no? Como una cosa más. Paul tiene una zona, se van a enojar, para todos los músicos es el gran Beatle, pero tiene una zona más inocentona, sin contrapesos. Entiendo. En cambio, con George, por su introversión y su, qué sé yo, y con Lennon por su costado salvaje, Paul era su mejor versión. Con los Ahora, Beatles. voy a Anthology porque es como ellos deciden narrarse, Sí. ¿no? O sea, después hay un montón de libros, de películas, de documentales Sí. sobre los Beatles, pero Anthology lo hicieron ellos. Lo que cuenta ese documental, básicamente, es que la banda, el corazón de la banda eran ellos 2, ¿no? Sí. ¿Vos estás de acuerdo con eso o no?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es como le sacabas una pieza y no funcionaba. Claro. Es decir, No, claro, claro. porque hay cosas que son, viste, decís, la masa, el queso, la salsa, pero después hay un toque. Hay un toque. Es decir, cuando vas descubriendo detalles, también vas viendo incursiones o intervenciones que podían hacer, que podía hacer Ringo, que podía hacer George, que eran buenas. Yo, por ejemplo, yo creo que hay arreglos de guitarra de George que son muy importantes. Yo creo que Ringo es un gran baterista. Es muy importante. Incluso Claro. es reconocido hoy. Hay casi un reconocimiento unánime sobre las virtudes de Ringo como baterista. Volviendo al origen de esta columna, ¿qué representa Revolution para la obra de los Beatles? Para mí representa el gesto de autonomía del arte frente a una época que te demanda suscribirte. Entonces, ese gesto contradictorio de Lennon, aunque después Lennon por ahí hace canciones muy de protesta, muy dándole like, ¿no? a la marcha del millón de hombres, hay algo ahí de esto lo hago o esta época la hago en mis propios términos, que para mí es el gesto definitivo que tienen los Beatles. Si los Beatles inventan la Beatlemanía, el negocio, inventan la nostalgia del rock, Liverpool. O sea, vos pensás, por ejemplo, en la obra de Fito Páez y su relación con Rosario. Tal cual. O sea, inventan un mundo muy propio, ¿no? O sea, los tipos en el 68 te graban canciones como, no sé, ¿viste? Yo qué sé, canciones Wild Mike, ¿viste? La de Harry. Y después te graban Obladí Obladá, Terrible. que es para un jardín de infantes. Terrible. De hecho, Abbey Road tiene temas tipo Because Sí. y temas como... Octopussy's Garden. Sí. Sí. Eight Days a Week. No, Eight Days a Week Maxwell Murder Hammer. Sí, que es son para sí, todos de los- Jardín de Infantes. sí, para todos los niveles de escolaridad. O sea, sí, tiene sí. una canción para el nivel inicial. O sea, que le gusta. Yo, de hecho, a mi hijo más chiquito, a Rafa, bueno, a todos, ¿no? Pero con Rafa compartí mucho ver los Beatles y se copaba porque hay dibujitos animados y, bueno, esa mirada, ese darle la espalda para crear tus propios 60 es el mejor gesto. Es decir, está llena de bandas que se subieron al 60 móvil a decir, nosotros vamos a hacer todo. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Y los Beatles hicieron la propia, ¿no? Podría escuchar sobre los Beatles 10 días sin parar un segundo. Sí. Dice Nuno, me emociona la columna. Sí. Dice Fabricio Pérez, que le mandamos un saludo. Hablan de Argentina en el final de Sgt. Peppers, dice uno. Esas teorías. No sabía. Esas teorías. Octopussy's Garden es un temazo. Bueno, perfecto. ¿Canta Ringo ese tema? No. Sí. Y un datito, vos tenés un dato así que. Dale, los que bueno, quieras, Martín. Esto es importante. Estaba tan politizado Lennon que casi viaja como invitado especial por Salvador Allende a Chile. Mirá por la vos. Unidad Popular. Mirá. Eso está en un gran libro de Abel Gilbert que es una historia del rock en Latinoamérica. Y Pablo Alabarces. Esos dos. Hacen un gran libro. Es una gran enciclopedia. Algo más que es un gran ensayo sobre el rock en Latinoamérica, que se los recomiendo, búsquenlo. Y cuentan la historia del viaje del posible viaje que finalmente no ocurrió de Lennon a Chile, a la Chile de la Unidad Popular. Revolution de los Beatles, 1968. 2 años antes de separarse. Sí. Cuando se separan, ¿ellos dicen hasta acá llegaron los Beatles o simplemente nunca más se juntaron? ¿Se entiende la pregunta? No, ¿Anunciaron la separación? Anunciaron la separación, Ok. pero era más como con abogados, ¿eh? Ah, más tipo, sí, todo mal, Un más divorcio. como conferencia de prensa y, viste, era como con... Pero hubo muchas, incluso declaraciones de Lennon de posibles reencuentros. Yo creo que Lennon y Paul, si a Lennon lo mataba el imbécil, pues Chapman es, viste, decís, Impresionante. un idiota. Sí, sí. Impresionante. ¿Cómo es leída políticamente la muerte, el asesinato de... Mi abuela decía lo mató la CIA, pero mi abuela igual era muy, muy conspirativa. Después tuve un novio que era de la CIDE. Yo lo conté en una nota que te... Lo contaste, espectacular. Que descubrimos que era de la CIDE. Espectacular. Sí, pero Bueno, eso un día cuento. Un día hago una columna sobre mi abuela. creo que salió hace poco o hace poco lo vi un documental sobre la muerte de Lennon justamente Sí. que no dice que lo mató la CIA, pero sí dice que era un objeto de espionaje. Claro, eso que había lo sido seguían. con Nixon. Es decir, Lennon tiene en su momento político en Nueva York un enfrentamiento directo con el gobierno de Nixon y hacía campaña contra Nixon. Por Vietnam. Por Vietnam, contra Vietnam y por un montón de cosas, qué sé yo. Era muy agitado. Es decir, el E6, por decir así, de esa generación en Estados Unidos fue la Convención Demócrata del 68,
que fueron a romper todo. Es decir, los 60 y 70, también para ciertas discusiones que hay acá en la Argentina, me parece que inventamos, ¿no? Es decir, había violencia política, había grupos armados, había un montón de cosas que incluso hoy pueden ser vistas como estúpidas, campañas estúpidas. Yo cuando veo a Lennon en la cama de la paz, veo algo, yo lo amo todo, veo algo medio Siome. O sea, no es que digo, qué claridad. Sí, ¿no? qué goma Digamos, ahí en la cama. hay algo ahí. Hay los que dos, ver sí. qué hubieras dicho si lo Pero- veías en ese momento, porque lo vimos 20 años más tarde. por ahí. Seguro. Pero bueno, ya en ese momento digo, pasaban cosas en el mundo. Lennon foto, tenía esta posiciones, sí, él tenía posiciones como de izquierda bastante nítidas y también posiciones, qué sé yo, críticas. Él, por ejemplo, no creía en los liderazgos. Era muy crítico de Fidel Castro, de Mao. O sea, él creía. Y después tenía una personalidad violenta y un apoyo a las formas no violentas, pero hecho por un tipo que era un salvaje. O sea, Que se cagaba a piñas. yo creo que Yoko Ono y Mike Pang contaron el 10% de lo que había, De lo que se podía contar de John Claro. Lennon. de lo que se podía contar de Lennon. Sí. Vamos a seguir, Martín, me parece. Encontramos acá algo que es Acá infinito. muerta, sí. Es infinito, porque realmente hablar de los Beatles es realmente apasionante y nunca se termina. No, y lo último que te quería Sí. comentar, en este documental me llamó mucho la atención cuando lo matan a Lennon, cuando lo asesinan a Lennon, las primeras apariciones públicas de Paul McCartney Sí. Son muy frías. son boludo. impresionantemente frías, Hay casi una como que si es se hubiera ese muerto un día. enemigo. Hay una que es ese día. Lo cual uno Sí. entiende el shock que debe La de haber. George también. Sí. Están peleados. George y Lennon se pelean toda la década del 70. Ah, mirá, no Toda. sabía. Bueno, Lennon le escribió una canción contra. How Do You Sleep es una canción contra Paul, directamente. Y Paul y Lennon se reencuentran en el 75-76 cuando Lennon se dedica a criar a su hijo y un día Lennon le cerró la puerta en la cara a Paul. Fue al Dakota y le dijo, mira, no somos chicos, yo estoy criando un chico, se puso medio hortiva, no me caigas de la nada, prefiero que me llames antes, ¿no? Y ahí fue que quedó una especie de relación fría, más fría entre Paul y Lennon. Es decir, no murieron en un momento de mucha proximidad. Claro. Además, Lennon estaba lanzando un disco propio, etc. No, me imagino que debe ser también parte del shock de que maten a John Lennon y hizo Paul McCartney, obviamente. Y además, pero sí. Hay algo con esto de Paul como una mente más empresarial, que también lo entiende muy bien cada vez que viene a tocar. Siempre tiene un momento que dice, For my dear friend John. Sí. Como que está muy institucionalizado en él. Sí. Su amor por John, su amor por Harrison, su amor por Linda. Como que cada show, yo ya lo vi 4 veces y Sí. siempre es medio igual el momentito, como muy de guión. Sí, hay como un marketing de esa amistad, pero que fue totalmente genuina. O sea, Claro, fue- claro. No, fue- digo hoy, en el presente. Sí. Hermanos. Sí, hicieron muchas. Y bueno, de hecho, digamos, componían juntos. Claro. Hasta que solo contractualmente firman juntos. Por eso decía, hay un momento donde ya no componen más juntos. Y vos te puedes dar cuenta. Lennon, vos podés distinguir canciones que son de Paul, Hey Jude, ponele, y otras canciones más de guitarra, más. Claro. Y es para largo, pero. No, pero vamos a seguir, No, Martín. ya sé, pero Lennon también componía más con guitarra, tiene una lírica más suelta, vas más al frente. Paul contaba más historias, ¿no? Viste esa Eleanor Rigby, viste la gente sola. Es muy hermoso, Paul. Paul Es hermoso. Paul es hermoso. Paul es el padre de todos nosotros. Cuando muera Paul hay que ir a Marte, no sé, hay que abandonar esto. Creo que falta. Bueno, no hay que decir esas cosas. ¿Mandas un abrazo a Strasburger? Le mando. Le mandamos un abrazo a Strasburger.